Bienvenido, Emiliano Actis Dato a Tomate un Tec. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juli. Muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Contenta de verte. Tenés uno de los mejores apellidos que hablan de tu rol y de tu profesión. Te lo deben decir mucho. Estoy un poco sesgado. Yo Siempre creo fue que lo que me sí. apasionó. Los datos siempre fue lo que me apasionó. Bueno, estoy preguntando mucho de la trayectoria en la empresa, ¿no? De acá he entrevistado que viene acá a Tomate un Tec. Vos sos Customer Success Leader, Ujú. pero seguramente habrás pasado por otros roles, porque hace 20 años que trabajás en Hace IBM. Pa. casi 20 años, creo que hice entre 12 y 15 roles distintos. Wow. Estoy un tiempo en un lugar y me aburro, 1 año y medio, 2 años, me aburro. Y creo que es de lo mejor que tiene IBM la posibilidad de siempre proponernos desafíos nuevos. Sí. Así que hice un montón de cosas, siempre en general en roles técnicos y bueno, y de liderazgo técnico. Sos ingeniero. Soy ingeniero en electrónica. Ujú. La tecnología es lo que me gusta, Sí. siempre me gustó y siempre me interesó saber qué había detrás o cómo funcionan las cosas. Y bueno, IBM me da una posibilidad infinita en eso, porque 100 años de historia en tecnología, cuando arrancó haciendo, la tecnología era balanzas en el Sí. 1900, bueno, y hoy hablamos de inteligencia artificial, así que estoy en el lugar correcto. ¿Y de chico veías mucha ciencia ficción? ¿Soñabas con ser astronauta o soñabas con un mundo lleno de robots? ¿O no tanto, no tan literal? Sí, quizá la robótica, bueno, el espacio también me ha apasionado. En algún momento pensaba estudiar astronomía. Otro día te contaré la historia, pero no estudié astronomía, estudié electrónica. Y la verdad lo que siempre me apasionó fue entender cómo funcionaban las máquinas. Cada dispositivo que llegaba a mi casa era desarmado por mí y bueno, y con la intención de entender. Ok. ¿Y sos un fascinado por esta nueva era de la IA, de todo esto que está sucediendo, sobre todo desde 2022 en adelante? La verdad es que me encanta. Mm, Bueno, somos privilegiados de haber vivido el nacimiento y la evolución de las computadoras personales hace un montón de años. mm, Después de Internet, que empezó como algo súper novedoso y hoy están todos nosotros, los smartphones, y ahora es inteligencia artificial generativa, y le veo un potencial quizá muchísimo más grande que todas las anteriores. ujú. Entonces, la verdad que sí me apasiona, y aparte es algo como muy, muy sencillo de usar, pero bastante complejo de comprender. Mm. Y bueno, esa conjunción entre las dos cosas y la manera que evoluciona, la verdad que me encanta. Antes de meternos en IA agéntica, te quiero hacer una pregunta que le va a servir seguramente a mucha gente que esté escuchando. El otro día compartimos un evento, el IBM Summit, Tech Ujú. Summit, y alguien preguntaba, ¿quién podría decir acá en esta sala qué es la inteligencia artificial? Yo te vi que vos levantaste la mano, eran 10 que levantaron la mano, no es tan fácil. ¿Cómo definís la inteligencia artificial? Bueno, Sí, a ver, la de Turing. sí, la verdad es que es súper interesante porque lo llamamos inteligencia artificial y pongo bastante en duda lo de inteligencia y pongo Mm, bastante en duda lo de artificial, pero bueno, ese es el término que terminó teniendo. Em, son, son máquinas que en definitiva han aprendido algo o aprenden algo y empiezan a tomar decisiones. Los principios de inteligencia, bueno, cuando lo pensó Turing en los 50, de hecho Turing se imaginaba computadoras indistinguibles de los humanos. Hoy, bueno, ya pasamos ese nivel. ujú. Hoy si te presento una IA y tengo que hacerte creer que es humano, le tengo que bajar un cambio porque si no rápidamente te das cuenta que sabe demasiado de todo y que no Sí, es un humano, ¿no? sí. Bueno, en los 50 era lo contrario. Así que en definitiva es eso, computadoras aprendiendo a hacer algo y quizá empezando a tomar decisiones y pudiendo dialogar con los humanos de la manera que para nosotros es natural, que es lenguaje natural. Ujú. Y llegan los Transformers, empezamos a hablar de IA generativa, sobre todo a partir de 2022 y la habilitación de muchas herramientas. Y te voy a preguntar también, ¿cómo definís Gen AI? A ver, ese paper, Attention is All You Need, Ujú. del 2017, que quizá puede ser difícil de leer, pero no es tan largo y todos podríamos leerlo y tratar de entender cómo funcionan los Transformers. Hay una herramienta buenísima para ayudarte con los papers que puede ayudar, Bueno, Notebook LM. puede ser una opción, la misma inteligencia artificial ayudándonos a resumir un paper. Eso cambió absolutamente todo y cuando uno entiende la problemática que había previo a eso era que era muy difícil enseñarle a un modelo sin que
desaprendiera lo que yo había aprendido. Ujú. O sea, agregar ese diferencial era muy complejo y muy costoso. Bueno, esta tecnología vino a cambiar eso y hoy se le ha podido enseñar prácticamente todos los datos públicos que hay, ya están adentro de los LLMs. De hecho, los últimos avances ya no son más en agregarles información. Vos lo ves todos los días si usás cualquier IA. Sí. Ahora empiezan a tener otras capacidades. Como te dice, bueno, y ¿querés que busque acá? ¿Querés que busque allá? ¿Querés que use esta herramienta, aquella herramienta? Sí. Ya la información ya la tienen. Y hasta podés seguir su razonamiento en Exacto. ocasiones. Sí. Ujú. Y bueno, la noticia en enero de este año, viste que siempre vienen con predicciones los nuevos años, y en el mundo corporativo decían, este va a ser el año de los agentes, ¿no? Entonces preguntarte si eso pasó y que nos introduzcas finalmente al concepto de IA agéntica. De IA agéntica. Mira, para mí, el primer año de los agentes. Bien. Para mí quedan muchos por venir. Ujú. Quizá podríamos decir la década de los agentes, capaz. Pero estamos viendo recién el comienzo. Eso es lo más apasionante. Estamos viendo las primeras cositas, las primeras capacidades de estos agentes. Creo que queda mucho más por evolucionar y por suerte va bastante rápido. Agentic AI, en definitiva, es un LLM, digamos, un motor de inteligencia artificial generativa más herramientas. Ujú. Ahora le disponibilizamos a esos modelos herramientas. Les decimos, bueno, esta herramienta que puede ser un navegador web es se consume de esta manera y sirve para esto. Y les damos cada vez más herramientas. Con eso a los agentes le damos como cualquier humano, ¿no? Un humano sin herramientas tiene cierto potencial, con herramientas puede hacer muchas más cosas. Ujú. Bueno, eso hace que, y sobre todo para la empresa, herramientas son la herramienta de mail, la herramienta de recursos humanos, buscar en la intranet de la empresa o Ujú. la herramienta de ventas. Le da un potencial enorme. Yo voy preguntando a diferentes personas, inclusive de mi familia que trabajan en empresas, si usan agentes para trabajar. Tengo una hermana contadora y ella me dice que tiene un agente en el área de finanzas que le puede pedir toda la información. Ese agente en particular que usa, ¿puede estar embebido entonces, como vos decís, con un navegador y con un LLM? ¿O pueden ser varios LLMs dentro de un agente? ¿Cómo funciona? En general, cada agente tiene su modelo Ujú. y usa un modelo y está asociado a un N cantidad de herramientas. Cuantos más herramientas, más potencial de acción para ese agente, más complejo de gestionar y Ujú. administrar. Hay un desafío de que la gente pueda elegir la herramienta correcta. Ujú. Y bueno, hay técnicas para lograr eso. Pero entre sus herramientas, ese agente puede tener otros agentes. Ok. Entonces puede un agente interaccionar con otros. Hay protocolos medio estándar hoy día para poder hacerlo. Y empieza a aparecer este concepto de sistemas multiagente. Ujú. Así que lo que sucede es eso. Quizá un agente con su propio modelo siempre usa su modelo, pero invoca otras herramientas que pueden ser otros agentes. Ok, y vos con tu rol, que si lo traducimos tiene la palabra éxito, ¿no? Ujú. Sos el encargado de liderar el éxito de diferentes proyectos de las empresas. ¿Cómo se está implementando hoy la IA agéntica en diferentes empresas? ¿Y en qué rubros particulares, con ejemplos, te Mira, pregunto? sí, a ver, en empresas, en todas. Ujú. Todos nuestros clientes, por suerte, vienen con ideas de, bueno, quiero hacer algo con agentes, quiero hacer algo con inteligencia artificial. Áreas donde el área por excelencia para GenAI es servicio al cliente. Ujú. Es como que hay un consenso de que ahí porque se dan varios condimentos. Contrario a lo que uno pensaría, el caso de uso inicial o el mejor caso de uso no es interaccionando directo con los clientes, sino es asistiendo a quienes interaccionan con los clientes, Ok, capacitando, por ejemplo, en un contact center o dando herramientas al operador del contact ok. center, o con testeos automáticos de las llamadas, por ejemplo. Esos son los casos quizás más comunes y donde las empresas comienzan. Acá hay una curva de aprendizaje. em, el desafío en la empresa no es tanto tecnológico, sino es más cultural. Entonces, bueno, lograr esa confianza en esta tecnología es clave, empezando con algunos casos que pueden tener impacto, pero que no tienen quizá el riesgo de alguna manera de la interacción directa con los clientes. Ok, ¿y por qué un agente no es un asistente? Alguien podría decir, bueno, porque puede tomar sus propias decisiones, ¿no? Puede hacer sus razonamientos y entregarte el output, pero
¿Qué más? En general, lo que diferencia uno del otro es justamente esto, tener herramientas Ujú, a disposición. Si algo no lo sabe, poder buscarlo. Si yo le estoy pidiendo que tome una acción, que realmente que no me diga cómo tengo que yo tomar la acción, sino que me ofrezcas tomar la acción ujú. desde ese agente. Por ejemplo, no sé, un ejemplo que tenemos en IBM, lo usamos para recursos humanos, para Sí. gestión de recursos humanos. Si quiero pedir vacaciones, antes lo hacía en la herramienta de recursos humanos, ahora se lo pido a un agente. Y el agente termina cargando mis vacaciones en la herramienta adecuada, de la Ujú. manera adecuada. Bueno, logra tomar esa acción. Me pide que lo valide, pero logra tomar esa acción. Ok. ¿Y cómo se auditan? O sea, ¿cómo se auditan los agentes? O sea, ¿un agente puede cometer errores o no? Todos cometemos errores, los humanos cometemos muchos errores. Sí. Lo que tenemos a favor es que hemos desarrollado durante muchos años técnicas de control Mm, para minimizar el error humano. Entonces, en todo proceso que participan humanos, hay técnicas para controlarlo y mejores prácticas para controlarlo. Las máquinas, sobre todo IA generativa, comete otros tipos de errores muy ujú. distintos a los que cometemos los humanos. Y bueno, hay técnicas también para gobernar eso, entender eso, auditarlo. ¿Qué tipo de errores, por ejemplo, como uno Em, para entender? por ejemplo, los modelos no son muy buenos determinando qué es importante y qué no es Mm. importante. Para mí, que le estoy haciendo una pregunta. Eh, Claro, es difícil que pueda como detectar cada subjetividad de cada persona con la que habla. Es lo más difícil. es lo más difícil. Mm, Pero un humano, quizás si yo le cuento que quiero hacer algo, tiene una capacidad mayor de determinar qué es importante para mí. La sí, máquina es claro. como que de alguna manera es como muy inocente, es como un chico muy chiquito Mm, que tiene mucha capacidad de buscar, pero todavía no sabe bien determinar qué es lo importante, qué ujú, no, qué ujú. debe hacerse, qué no, cómo debe hacerse esto. Simplemente se basa en lo que lee, lo que aprende, y bueno, le Bueno, falta esa experiencia. pero esa experiencia que la podemos llamar empatía, se puede entrenar. Sí, hoy hay un desafío, Ujú, y es el gran desafío de estos sistemas, quizá en un futuro puedan interpretar y ver y aprender simplemente de ver cómo se está comportando el contexto y ujú. en base a eso operar mejor. Ok, Hoy son como bastante fríos y tratan de simular, porque en ok. fin es una simulación de empatía. Cuando uno interacciona con una IA, vas, Sí. vas a detectar cómo existe esa empatía, Ujú. pero bueno, termina siendo una simulación. Y antes hablábamos fuera del micrófono que Agentic AI que está en todos lados, o sea, noticia que lees de tecnología es sobre este tema en artículos de LinkedIn. Y la pregunta que yo te hacía es como, ¿y cómo es que llega todo esto a nosotros? ¿Cómo es que de un día para el otro todos empezamos a hablar de lo mismo dentro de la industria y quienes seguimos la industria? La verdad es que siempre empieza con por ahí nuevos descubrimientos o papers o investigaciones que terminan en algún caso práctico y alguien Ujú, cuenta esa forma novedosa de hacer algo. La idea, em, hace 2 años teníamos la posibilidad de tener agentes, ujú, pero quizás no era tan común que a alguien se le ocurriera, bueno, en vez de alimentar este modelo y entrenarlo con información, como no podemos pasar la información todo el tiempo porque reentrenar es caro, ujú. bueno, dejemos que busque, Sí. enseñémosle a usar un navegador. Bueno, a alguien se le ocurrió esa idea y se empezó a divulgar. Aparecieron otros conceptos, apareció un concepto como RAG, súper utilizado en la empresa para que un modelo que no entiende nada de mi empresa pueda buscar en mi repositorio de documentos Ujú. y proveer una respuesta basándose en eso. Bueno, empiezan a aparecer todas esas nuevos términos y esas cuestiones, pero en general están como el combustible es que realmente tiene un caso de uso real y que se puede usar y que da una utilidad a las empresas. Ok. Si estos agentes pueden crear, ejecutar, tomar algunas decisiones, no todas, ¿cuál es el rol de los humanos que están trabajando con agentes? ¿Cuáles son los nuevos roles y habilidades también? Bueno, seguimos teniendo un rol que es el de validar. Mm, De hecho, la mayoría de las IAs que uno usa en su vida cotidiana dice,
cuidado que puede cometer errores, ¿no? Hay que chequeen la información y si hay información importante, ¿no? No hay que confiar 100%. Así que ahí tenemos un rol importante, el de validar. Y después seguimos teniendo el rol de pedirles algo, la iniciativa de qué es lo que necesitamos pedirle Ujú. y cómo queremos cómo queremos que nos devuelva esa información. Si hoy quiero hacer una presentación en PowerPoint, por ejemplo, Ujú. y se lo digo a una inteligencia artificial que me cree esa presentación, me animo a decir que no va a estar tan buena. No, totalmente. Y bueno, Salvo que le hagas un prompt así y y quizá tal vez no. tampoco esté Claro. tan buena. Entonces, bueno, ahí está el rol del humano. Ujú. Bueno, yo me imaginé esto en mi cabeza, ahora ayúdame a ejecutarlo, pero al final quien se lo imaginó en la cabeza es el humano. Bueno, en eso espero que con estos avances tecnológicos tengamos incluso más tiempo para pensar en eso y que la ejecución quizás sea más automática. Bien, me quiero meter un poco más en lo que pasa dentro de las empresas y también en las soluciones de IBM. Preguntarte por este 60% de personas que trabajan en empresas que usan aplicaciones personales y entender cuál es la oportunidad de los agentes para empezar a bajar ese número, ¿no? ¿Se puede haber una relación de oportunidad frente a esta situación? Sí, yo creo que sí. A ver, hoy los empleados, y me incluyo ahí, Sí. usamos lo que mejor sirva para el objetivo que estamos queriendo cumplir en un momento. La empresa en la que trabajamos tiene como un deber de proveernos herramientas para que nosotros podamos usar esas herramientas. Por Ujú. ejemplo, yo, un empleado en una empresa, no usaría su propia aplicación de mails, usa la corporativa. La corporativa tiene que ser suficientemente buena Mm. para cumplir con el objetivo de poder mandar y recibir mails. Ujú. En Agentic AI pasa lo mismo. Si no hay disponible una herramienta robusta, corporativa y flexible y útil, bueno, los empleados van a buscar por otro lado y ahí tenemos un problemón, Mm. porque quizás subir... Bueno, lo mismo que pasaría con si uno tiene que googlear algo. Uno no pondría cualquier cosa No. en el prompt de Google. Ujú. Un poco aprendimos, bueno, en el prompt de IA tampoco. Hay información que no puede salir, que no puede hacerse, no sé si pública, pero no puede traspasar la barrera de la empresa. Así que Ujú. bueno, ahí estoy seguro que estas tecnologías, a medida que se adopten más en las empresas y que haya también más confianza en esta tecnología, bueno, va a reducir que haya empleados usando otras herramientas fuera de la norma. Bien. Y vos decís la frase para escalar hay que gobernar, casi como un Ujú, tatuaje, ¿no? sí. ¿Y cómo se da ese gobierno y cómo ustedes cooperan a esa gobernanza desde IBM a sus clientes, para con sus Bien. clientes? Mira, por ejemplo, yo tengo que crear un agente, uso cualquier herramienta que me permita crear un agente y va a funcionar y me permitiré elegir un modelo u otro, algún modelo grande, seguro va a funcionar bien. Como dice un amigo, pestañeamos y en la empresa tenemos 500 agentes. Mm. Y ahí tenemos un problema. Sí. Si cada persona lo creó de la manera que quiso, con la plataforma que quiso, y no se sabe bien cómo opera y cómo performa, si está siendo justo en las respuestas o no. Claro. Entonces, eso es lo que yo trato de transmitir con Para Escalar hay que gobernar. Mm. El potencial es enorme, las herramientas están buenas, vienen a resolver problemas interesantes que hace tiempo que estamos queriendo resolver en la empresa, que es automatizar cada vez más, sobre todo tareas repetitivas que a nosotros los humanos no nos gusta mucho hacer, bueno, que las haga una máquina. Pero si no podemos controlar eso de alguna manera y asegurarnos que esté funcionando bien, vamos a tener un problema. Entonces no vamos a poder escalar en cantidad si no logramos gobernar. Y con gobernar, uno podría pensar, bueno, tengo una sola herramienta y no te puedes escapar de ahí. No, tiene que haber una herramienta que permita flexibilidad, que permita multimodelos, elegir el modelo que performa bien en ese momento. Mm. Que permita las técnicas más novedosas que salieron el mes pasado, porque acá ya no es el año pasado, lo que salió el mes pasado o hace Ujú. 2 semanas, Ujú. bueno, que te permita usar eso, pero que a la empresa le dé el control de decir, bueno, podemos auditar cómo esto está performando.
Pero porque me quedó esta frase que dijiste de tu amigo, de la de pestañear y que haya 500 agentes, es como, no se necesitan tantos agentes. O sea, tal vez hay una falsa idea de lo que es innovar, ¿no? Que yo lo veo mucho también. Como si innovar fuese tener muchos agentes porque es el año de los agentes y la IA agéntica, ¿no? Entonces, digo, ¿tiene que ver con el número o con qué tiene que ver esa innovación en relación a Agentic AI? Lo que pasa un poco es que a medida que le damos a un agente en la empresa más capacidades y más herramientas, se hace bastante más complejo de gestionar. Mm, Em, es complejo lograr y mucho es descripciones vía texto. Yo cuando le presento una herramienta a un agente, le tengo que decir qué puede hacer con esa herramienta, para qué casos puede resolver con esa herramienta y alguna descripción de cómo se opera, cómo se usa. Em, Cuando empiezo a escalar ese número de herramientas, empiezo a tener problemas. Los agentes empiezan a confundir, eligen una herramienta en vez de otra, mm, quieren usar una herramienta para algo que no es y no les sale. claro. Bueno, entonces hay como cierto ratio en el que agentes, herramientas. Y en la empresa uno tiene infinidad de herramientas. Mm. Opera con distintas aplicaciones y hace distintas cosas en distintas aplicaciones. Entonces no queda otra que al final tener agentes más especializados que quizás son llamados por otro, pero bueno, no queda otra que escalarlo. Bien. Y si pensamos en las decisiones que tienen estos agentes, ¿cómo se controla el drift del modelo? ¿No? Los sesgos que puede tener cada modelo. En general, a ver, nosotros tenemos ciertas arquitecturas de referencia que también van variando en el tiempo y se van agregando y sacando componentes. Pero en general medimos directo la pregunta versus la respuesta, o sea, es el principio del flujo y el final del flujo, Ujú. qué preguntó el humano y qué respondió la aplicación. Ahí medimos. Sí. Y después medimos en cada modelo cuál es el prompt que está entrando y cuál es el output que está saliendo. Y después hay humanos auditando, pero también modelos juez, Mm, que su fuerte es ese, entender si la pregunta y la respuesta tenían sentido ujú. y bueno, darnos una idea de si está funcionando bien o si se está yendo para un lado que no es. Es Pensá, como este lema arena, ¿viste? Que las claro, personas el podemos, benchmark. Ujú. claro, podemos darnos cuenta cómo funcionan los modelos. Exacto, Ok. sí, algo así. Algo así, pero más cuidado, Más digamos. cuidado Puertas y adentro. puertas adentro y específico para ciertos casos de uso. Pensá que cuando empezamos estos modelos se Sí. alimentan de datos no estructurados, que por ahí son documentos. Ujú. Si entró en ese repositorio un documento que dice algo que está mal, inmediatamente el modelo va a tomar eso como entrada y quizá puede responder mal. Entonces, Ujú. bueno, hay que establecer controles en un montón de lugares en los que históricamente no había controles. Bien, desde IBM dicen que no hay un modelo ideal y vos queda muy claro también al hablar con vos, sino dicen que existe portfolios híbridos, ¿no? ¿Cómo se decide qué modelo funciona para cada agente? ¿Es una decisión automatizada o híbrido también? ¿Qué modelo para cada gente? Bueno, los modelos van evolucionando, van cambiando. Uno tendería a pensar, vamos por el más grande, porque el más grande sabe más y, bueno, y tiene más información y para la empresa no es tan válido. Mm, El más grande es más costoso de operar y a veces no conviene. A mí me gusta decir que buscamos el modelo más chiquito que dé una respuesta en los niveles aceptables que estamos buscando. ok. Muchas veces buscamos reducir la latencia. Estos sistemas ya no es una pregunta a un LLM y una respuesta. Lo verás hoy usando IAs de las comunes que usamos en nuestra vida personal. Tardan mucho más que antes las respuestas. Sí. Bueno, porque esos modelos van a buscar otros lugares y tienen consolidada información, etc. En la empresa eso es, bueno, latencia y es costo también. Bueno, hay que buscar tener el costo al mínimo. Es verdad, el costo de inferencia ha bajado muchísimo en el tiempo, pero aún sigue siendo significativo para las empresas. Ok, entiendo. ¿Y qué pasa con la información sensible y los agentes, ¿no? O sea, vos dabas el ejemplo de, bueno, una cosa es que yo pida mis días de vacaciones, no es tan sensible, y otra cosa es cuando hay data vinculada a salud, finanzas, gobierno. ¿Qué capas de seguridad tienen los agentes? Bueno, ahí es
en sí es o él o los arquitectos que diseñan la solución tienen mucha responsabilidad. Ok. Y hay que prestar atención a eso y no dejarlo para el final. A veces uno en una prueba, las pruebas de concepto, dice, bueno, lo hacemos sencillo, pero eventualmente eso tiene que ir a producción y hay Ujú. que cuidar un montón la privacidad de los datos, la seguridad de los datos, etc. Usar estas tecnologías no es sinónimo de que hay un riesgo de que esos datos se filtren. Ujú. No es así. Si pensamos realmente de fondo en la seguridad de los datos, lo podemos controlar perfectamente. Lo mismo se decía de la nube en algún momento. Decían, bueno, pero llevar los datos a la nube en realidad es inseguro. Al final terminaba siendo más seguro porque pensábamos, como a priori se pensaba inseguro, bueno, poníamos la seguridad en la primera hoja Mm. de la arquitectura. Bueno, acá pasa lo mismo. No veo un problema por ahí si realmente entendemos cómo funciona la solución y la diseñamos de la manera para cuidar esos datos. Ok. ¿Y cuál es el diferencial de Watson X Orchestrate? Tiene un gran nombre aparte. Sí. Tiene un gran nombre. ¿Cuál es el potencial y diferencial que le ofrecen a los clientes en relación a todo este gobierno? Mira, el diferencial para mí es justamente el pensar en algo más escalable, más grande. El otro día mostraba en una presentación una instancia que uso para hacer demostraciones y había, no sé, 1000 y pico de herramientas Mm. y 500, 600, 700 agentes que crearon distintas personas y todos conviviendo felices en una misma herramienta, flexible porque cada uno pudo hacer el suyo y escribir su texto, su prompting, etcétera, Mm. pero todo dentro de una misma plataforma, un mismo lugar. Ese para mí es el gran diferencial. Incluso podemos orquestar agentes y asistentes de terceros, no necesitan ser específicos nuestros de IBM, Ok. pero podemos poner como un paraguas arriba que orqueste todo. Ok. Ese es el diferencial para mí. Bien. ¿El costo de cómputo está frenando la innovación o poder escalar más rápido en materia de IA agéntica? Mira, hoy día se habla mucho de estas grandes empresas que desarrollan estos modelos mega enormes y del problema que tienen de infraestructura. Y Mm. son cifras difíciles de digerir, ¿viste? Son Ujú. cifras enormes. O sea que sí hay un desafío en costo de cómputo. Entrenar un modelo cuesta muchísimo Mm. y varios millones de dólares. La inferencia parecería ser mucho más pequeño, pero aún así, si uno le pide cosas complejas a estos modelos, tienen un costo alto. Mm. Así que yo creo que sí, que hay un freno por ahí. Creo que se están tomando medidas para que exista infraestructura infinita. Y bueno, nosotros en IBM vendemos infraestructura, así que no está mal que haya más infraestructura, pero me parece que sí, hay un desafío por ahí. Tengo un ping-pong Dale. de preguntas y respuestas cortas. Voy con algunas. ¿Qué habilidades necesita una persona para convivir con agentes, trabajar con agentes? Lo que precisa es, primero, entender un mínimo de cómo funciona. Si no entienden cómo funciona, no se puede. Y después ser bastante bueno prompteando. Y ahí Mm. hay técnicas. Está bueno aprender, buscar, investigar, prueba y error. Bien. Está bueno pedirle ayuda a la IA para que nos dé el prompt que queremos darle luego. Es una buena técnica, Ok, sí. ¿lo haces? Lo hago, sí. Bien, entonces hay que hacerlo. ¿Puede un agente asesorar sobre sueldos o aprobar un crédito? Esta es medio ética. Esta es polémica. Bueno, hay regulaciones Ok. para eso. Pero técnicamente no veo problemas. Podría Ujú. hacerlo. De hecho, los humanos que aprueban un crédito siguen reglas bastante fijas. Claro. Ok. Y bueno, seguir reglas fijas es un Sí, fuerte es de las lógica, máquinas. son números. Sí. Y otras cosas, otras variables. ¿Qué industria argentina va a sentir primero el impacto de la IA agéntica? Em, yo creo que todas las industrias tienen que mirar con atención. Ujú. Em, la industria de banca viene hace tiempo con un desafío de la fintech. Ujú. Y bueno, de hecho varios bancos tienen sus propias fintech. Me parece que ahí hay un potencial rápido para adopción de esta tecnología y bueno, hay que adoptarlo rápido. Ujú. Retail me parece que también es una industria donde, bueno, si existe un agente
que nos facilite la compra como clientes, vamos a querer ir por ese camino. La posibilidad de, en vez de interaccionar con una, aunque sea en el celular, que son bastante amigables, pero la posibilidad de interaccionar con una aplicación con lenguaje natural, creo que todos la vamos a preferir. Bien. ¿Qué viene después de Agentic AI? Esta es Em, futurología, un sí, poco, ¿no? bueno, un poco Gartner suele producir un diagrama que se llama el hype, el ciclo de hype. Y bueno, y siempre todos miramos eso en las distintas industrias, pero a mí me parece que sistemas multiagentes es Mm, de lo que empieza a hablarse y lo que vamos a seguir hablando y cómo gestionar eso. Em, Sistemas autónomos o agentes autónomos, creo que pronto va a estar ahí. Como tecnología ya está, simplemente tenemos que lograr confiar más en que puedan ser hoy hay autos autónomos. Bueno, estamos confiando que se maneje un auto solo. ujú. Para cosas más sencillas, ¿por qué no? Em, y, y en unos años, bueno, promete quantum computing, Eso va a la estar bueno. interacción de quantum con AI. Nada, estoy ya muy ansioso esperando que eso suceda. Ok. Espero que sea pronto, Mm, porque eso me parece abrir una puerta grande. sí. Bueno, algo que quieras decir que no te pregunté, es Em, el momento, ¿eh? Mira, yo creo un punto que a mí siempre me gusta contar es la diferencia entre IA en el hogar y IA en la empresa. Mm, IA en el hogar, una curva de aprendizaje súper baja, abrimos sí, una aplicación y la adoptamos y le preguntamos y ya, y nos sí. contesta y está buenísimo. Y IA en la empresa es un poco más complejo. Y entonces ahí quizá invito a las empresas a que experimenten, Mm, que se involucren, a que intenten empezar casos de uso, pero también a que se asocien con otras empresas que por ahí tengan más experiencia en el tema o que le puedan aportar experiencia propia. En IBM conté hace un rato el caso de recursos humanos, por ejemplo. Nosotros decimos Client Zero. Contamos a nuestros clientes cómo nosotros mismos implementamos esa ujú. tecnología para resolver un caso en recursos humanos. También hay otros. Por ejemplo, otro ejemplo es un asociado de negocio que trabaja con nosotros, se llama Balloon. Está implementando junto con nosotros una solución para automatizar su proceso de facturación y cobranzas. Bueno, trabajar eso en la interna y chocarte contra tus propias barreras y entender Mm, cómo funciona y lograrlo hacer funcionar, te permite después transmitirlo a los clientes de otra manera. Así que me parece que eso es clave, no comprar la idea de que es tan sencillo, listo, lo hacemos andar, claro, porque ahí es donde aparecen los problemas, los riesgos, claro. los sesgos, las filtraciones de datos, etc. Así que Ujú. bueno, hay que cuidar eso desde el día uno. Clarísimo. Fue una gran clase, te digo, ¿eh? Estuvo muy bien. Bueno, gracias, Está Juli. para compartir. Gracias, Gracias. un placer.